militantes que les quedan, sino para el pueblo de México en general. Lamentablemente sí tienen espacios donde representan a la gente, sea por chiripa, por repartición de diputaciones pluris o lo que sea, pero bueno, espacios tienen, forma de hacer las cosas tienen, pero no, ahí se van a quedar, solamente van a ser una oposición vacía, una oposición de decir no a todo, sin explicar, sin proponer, sin elaborar nada al respecto. Ejemplo de ello es que el PRI y el PAN ya amenazaron que se van a unir una vez más en la votación respecto a la reforma a la Guardia Nacional. Dice una nota, los coordinadores de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira del PRI y Noemí Luna del PAN, aseguraron que ambas bancadas votarán en contra de la reforma a la Guardia Nacional, iniciativa que pretende incorporar a la corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual podría discutirse este jueves. Bueno, yo creo que es un capítulo más de sin sorpresas, es un capítulo más de tenemos una oposición que realmente no propone, no es oposición, solamente se la vive negando cosas, ¿no? Negando los triunfos, claro, y también negando las propuestas que se hacen de este otro lado, nomás por decir, pues no me gustó, no quiero y ya, y ni modo. En absoluto contraste, tenemos noticias de reformas que se han ido aprobando el día de hoy en el Congreso. La que destaco, la que quiero comentar ahora, además de la amenaza del PRI y del PAN, es que los diputados por unanimidad aprobaron hace un ratito, en general, la reforma que reconoce los derechos de pueblos indígenas. Esta reforma eleva a rango constitucional el derecho de las comunidades a la consulta libre, previa e informada. Yo creo que es una cuestión, supongo que ya lo habíamos comentado en algún programa, es una cuestión de deuda histórica, es una cuestión que urgía y que si yo creo que cualquier persona te explicara esto, a cualquiera de nosotras que todavía no estaba hecha esta reforma o incorporado esto a la Constitución, pues sí nos quedaríamos un poco sacados de onda, pero bueno, por unanimidad, por primera vez en lo que va de la legislatura, hicieron algo decente las bancadas del PRI y del PAN, se aprobó por unanimidad. Entonces, ¿cómo ven este contraste? Yo creo que ya en esta reforma que acabo de comentarles, que ya se aprobó en lo general, pues ya no tuvieron manera de oponerse a esto, ¿no? Se hubieran visto demasiado ruines, demasiado descarados y pues bueno, por lo menos la finta están haciendo. ¿Cómo ves, Regis? Ay, pues se me hace extraño, te voy a ser honesta, que no lo hayan usado como su bandera, ¿no? Es que nosotros sí aprobamos aquellas reformas en las que estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo con las otras, entonces no las podemos aprobar. Se me hace extraño que no hayan salido a decir eso, la verdad. Pero bueno, a mí me da muchísimo gusto, como tú dices, es inverosímil que a estas alturas tengamos que poner esto en la Constitución y que no esté casi desde 1917, pero bueno, también hay que agradecer que este sexenio nos da otra cosita más. Y en cuanto a esta reforma de la Guardia Nacional, pues es que mira, ya había estado establecido la Ley de Administración Pública desde el 2022 y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya nos había dicho que no, la invalidó y pues bueno, ahora nos tenemos que ver en la necesidad de volverla a mandar, la pone el presidente dentro del paquete de reformas que mandó en febrero de 2024 y también ya había como estaba leyendo algunas notas y ya empezaban a decir como no, es que yo necesito irla revisando, es que nos la quieren volver a pasar rápido, es que, oye, esto tiene desde el 2022 platicándose, ¿qué vienes a decir de que se va a hacer con rapidez en lo oscurito? Claro que no. Esto ya se ha dialogado durante mucho tiempo y se ha explicado cómo va a funcionar. Ahora, también decían, no, es que no necesitamos esa reforma, lo que necesitamos es una policía, es una superpolicía. ¿Qué no se acuerdan cómo funcionaba la Policía Federal Preventiva? ¿Qué no se acuerdan cómo estaba enlazada con el secretario de Seguridad Pública, que era Genaro García Luna, que permitía que hubiera bloqueos en las carreteras? Parece que estas personas no buscan lo mejor, bueno, no es que parezca, es que no buscan el bienestar del pueblo, buscan de qué manera se pueden beneficiar ellos.
y cómo pueden controlar las instituciones, a diferencia de lo que dicen en su discurso. Hemos visto hechos, esas supuestas propuestas de policías civiles ya las hemos pasado y las hemos sufrido y han sido de las peores cosas que nos han tocado vivir. O sea, no es posible que nos quieran volver a vender una idea, creen que no tenemos memoria. A mí me parece un insulto hacia el pueblo que hagan este tipo de declaraciones. Ahora también, el que hayan salido a dar Rubén Moreira y Noemí Luna para también una vez más, creen que no tenemos memoria cuando se vuelven a unir y en el año 2017 el PAN declaró como un comunicado diciendo que Moreira era el peor tirano en la historia de la entidad, o sea, Coahuila, que fue gobernador, y ahora vienen de amiguísimos a unirse y a decir, no, es que ahora estamos de acuerdo y siempre hemos coincidido, buscamos lo mejor. Claro que no, están alineados sus intereses en este momento y a mí no me van a contar ningún cuento. Entonces, yo creo que esta reforma, pues al igual que la reforma judicial, va a pasar, va a costar trabajo, pero son cosas que se van a lograr antes de que termine el sexenio. Interesante esto que mencionas ahorita al final. No son compitas, no tienen intereses en cuestión de que pueden reformar para servir al pueblo, que pueden legislar, etcétera. Sus intereses personales o de grupos, de cúpulas, están alineados en este momento, en este momento. Pero mañana, pasado, por ahí vamos a ver unos escándalos, como ya lo vimos la semana pasada en el Senado, que se gritan sus cosas, que se sacan sus trapitos. Entonces yo creo que en este caso es cuestión de tiempo, cuestión de ser pacientes, porque la gente de ese estilo se destruye sola y en público y pues bueno, es cuestión de tener paciencia. Sofi, voy contigo, compartes esta visión que nos comparte aquí Regis, ¿cómo ves el contraste? Y también si crees que va a ser tan difícil aprobar la reforma a la Guardia Nacional. Pues creo que vamos a ver una lógica muy parecida a la de la reforma al Poder Judicial. Van a pasar la reforma tanto en el Congreso como en como en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y creo también que es algo muy curioso, ¿no? Porque lo que son las cosas, llevan un montón de tiempo criticando el modelo de la Guardia Nacional, han querido pues siempre entorpecer la discusión sobre la profundidad de la estrategia de seguridad, pero sobre todo han querido demeritar los logros de la estrategia de seguridad que muchas veces lo hemos explicado, ¿no? Tiene tres tipos de objetivos. Uno es el que es el objetivo inmediato, que tiene que ver con obviamente calmar la seguridad, la violencia, los asesinatos que hay en el país. Hay otro que tiene que ver con el objetivo a mediano plazo, que es pues poco a poco tener un cuerpo de seguridad. En este sentido es la creación también de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad que permita hacer este tipo de labores y sobre todo también hay un objetivo a largo plazo, y es que el crimen organizado y esta gran crisis que hay de inseguridad en el país deje de ser también una fuente económica tan fuerte como lo ha sido y como se desarrolló en los últimos 12, 15 años, ¿no? Por desgraciadamente esta lógica errada de la guerra contra el narco, ¿no? A mí me llama mucho la atención que pues parecieran primerizos los diputados del PRI y del PAN, porque sus argumentos, pues además de absurdos, delatan un desconocimiento total y completo respecto a las funciones de la Guardia Nacional, respecto a la lógica de la Guardia Nacional, pero ante todo eso, me parece, y es lo que hemos visto constantemente en toda representación de los conservadores, y es que no han presentado una alternativa. No lo hemos visto de manos del PRI, no lo hemos visto de manos del PAN. Ha habido algunos grupos de académicos que han presentado algunas opciones que también se han integrado a la lógica de la Guardia Nacional, pero la gran problemática es el hecho de que la Guardia Nacional esté en una lógica del ejército, ¿no? De las Fuerzas Armadas.
Y creo yo que hay un gran desconocimiento de la razón, ¿no? Aunque el presidente lo ha dicho una y otra vez, tiene que ver con el tema de la disciplina, el tema de la capacitación, el tema también de el seguimiento y también las propias lógicas de pues de seguridad que hay dentro de una Fuerza Armada tan importante, ¿no? Y por eso es que el cuerpo de la Guardia Nacional es tan relevante, para que no sea el Ejército, que no sea la Marina, ni sea la Fuerza Aérea quienes se encargan de las labores de seguridad, ¿no? Veía ahí las declaraciones de los representantes del PRI y del PAN que me parecían honestamente ridículas, en las que argumentaban, bueno, para sorpresa de nadie, que iban a ir en contra, pero sobre todo que decían que debería la presidenta de la República irles a hablar de su estrategia de seguridad y cuál es su estrategia de seguridad. Y bueno, yo me pongo a pensar y digo, bueno, a estas personas les pasó el país con los ojos cerrados, parece que ni siquiera conocieron la campaña, no han investigado nada, pero sobre todo me parece una locura que no han visto el tiempo de la transición en el que la doctora Claudia Sheinbaum ha estado de la mano con este paquete de reformas que presentó junto con el presidente. Entonces, están preguntando cuál es la estrategia de seguridad de la doctora Claudia Sheinbaum, pero al mismo tiempo es como, primo hermano, ahí está la iniciativa. Esa es una de las estrategias de seguridad de la doctora Claudia Sheinbaum. Quiere continuar con la Guardia Nacional porque se ha comprobado que ha ayudado en las labores de seguridad y porque ha sido un cuerpo de Fuerzas Armadas que han estado logrando, uno, confianza en la población y dos, han logrado las labores necesarias, ¿no? Y algo también que nunca habíamos visto pues, en los 12 años del PRI y del PAN, de los sexenios anteriores, era pues el tema de justicia, ¿no? Que cuando salía una noticia o desgraciadamente un enfrentamiento de la Guardia Nacional o del Ejército o de cualquier otro de los cuerpos de las Fuerzas Armadas, que hubieran violado los derechos humanos, que hubieran tenido asesinatos de gente inocente o espacios en los que no debieron de haber abierto fuego y salieron personas heridas. Todos estos elementos han pasado por la justicia. Sí, la justicia del ejército, y han también tenido que enfrentar las consecuencias, y eso es algo que no habíamos visto en periodos anteriores. Y también es que no hemos visto, y eso es algo de lo que desgraciadamente no veo que se hable en muchos espacios, es que no hemos visto el tipo de masacres, el tipo de desgracias que a manos del ejército o de la Guardia Nacional, como en sexenios anteriores, ¿no? No tuvimos un Ayotzinapa, no tuvimos un Acteal, no tuvimos miles de masacres que desgraciadamente vivimos en nuestro país y que al día de hoy sí hubo enfrentamientos. No podemos evitar también el hecho de que hubo también algunos hechos que habían sido desafortunados, pero ante todos ellos hubo un procedimiento de justicia y que no se dejó que quedara suelto, ¿no? Entonces creo que esto es también muy importante y que sí, obviamente creo algo que se ha discutido mucho en la izquierda es el tema, pues, de las fuerzas, ¿no? El control de las Fuerzas Armadas, que siempre es problemático y lo sabemos, pero de todas formas no podemos obviar el hecho de que pues necesitamos un cuerpo armado para ayudarnos a enfrentar una crisis tan grave y tan severa que aqueja a miles de mexicanos como la que estamos enfrentando hoy en día en el país, ¿no? Sí, y este es un tema bien complejo, justo como tú lo señalas, porque pues simplemente para que exista el Estado y sea reconocido Estado con E mayúscula, pues se necesita de las Fuerzas Armadas, ¿no? De un ejército, porque pues hemos visto que hay tensiones internacionales, no en nuestro caso afortunadamente, pero ¿quién nos asegura que no va a existir en algún punto, ¿no? Entonces, eso sí es imprescindible. Respecto a la labor que hacen, pues ojalá que pronto caminemos hacia un paraíso glorioso y no sea necesario que estén pues en las calles, ¿no? Pero por ahora no podemos ser ilusos, no podemos cerrar los ojos a la realidad que nos heredó el neoliberalismo y sus políticas públicas asquerosas, sus crímenes de lesa humanidad. Y como tú mencionas, yo creo que
Lo importante es que no hemos visto crímenes de lesa humanidad a manos del ejército o de la Guardia Nacional o de las Fuerzas Armadas ahí en general. Y eso también tiene que ver con el hecho de que pues no se les ha dado la orden, ¿no? Que la orden pues viene del presidente en turno. Entonces, también tomar en cuenta eso. Yo sé que es una discusión que cuesta más, yo creo, sostener y plantear en la izquierda más que en la derecha, porque como decíamos, pues en la derecha simplemente dicen no y ya. En la izquierda hay una oposición a estos temas pues más articulada, más formada y hemos visto que pues sus argumentos vienen desde otro lado, pero creo que son conversaciones interesantes que vale la pena tener y coincido plenamente con lo que dices. Tenían ahí la reforma, se hizo campaña de cara, de frente, mencionando este tipo de reformas que se iban a hacer a futuro. O sea, no era secreto para nadie, ni para los opositores, ni para la población. Entonces, sí es una cosa muy deshonesta intelectualmente el hecho de que se hagan los sorprendidos cuando pues las cosas no fueron así. Antes de seguir, voy a leer comentarios aquí. Antes de que se me pase, me dice Marco, me recomienda un álbum de El Lebrijano. El Lebrijano es maravilloso, todo lo que tiene ahí de música, me gusta muchísimo, muy puro. Dice Junior, al compañero Noroña ya le funcionó el vudú que le hizo a AMLO. ¿Cuál vudú? Pues está demostrando lo que ya sabíamos que traía, pero pues igual y no le habían dado tanta chance de demostrar, ¿no? Creo que ha hecho un gran papel como presidente de la mesa directiva. Yo no me sorprendo, pero bueno, hay quien sí se sorprende y está bien, ¿no? Grata sorpresa. Israel dice, todo esto de la carta de García Luna le hace lo que el viento a Juárez a nuestro presidente y de paso el peso tampoco lo han podido devaluar. Exactamente. Yo creo que también es un indicador muy sólido, ¿no? Que pues la economía sigue estable, que realmente aún con sus injurias, pues no han hecho más que fortalecer a nuestro gobierno, a nuestro movimiento y pues por supuesto que todos estemos cada vez más interesados en defender la soberanía, lo menciono por los ataques internacionales, que yo no dudo que también mucho de esto de la carta venga desde un tema internacional, ¿no? Para pensar, señoras. A ver, dice Israel, también se asemeja a lo que le hicieron a Lula al final de su primer gobierno. Espero no le inventen delitos sacados de la manga y lo metan a la cárcel. Bueno, yo creo que aquí lo que tenemos a nuestro favor es que tenemos el Congreso de nuestro lado y que está ya aprobada la reforma al Poder Judicial, ¿no? Se la tendrían más complicada el hecho de que el presidente haya decidido pues vivir de forma austera sin tantos privilegios, sin privilegios no solo de económicos, ¿no? Sino en cuanto a protección, en cuanto a que se va a retirar como un ciudadano más, sí nos ponía muy nerviosos a todos. Era como, no, pero le pueden hacer de todo para encarcelarlo, para inventarle ahí delitos. Pero bueno, yo creo que todo lo fue acomodando. Él ya tenía su plan para protegerse y pues también dejar a los demás protegidos siempre y cuando fueran legales, ¿no? Bueno,